me acabo de acordar, de hecho, gracias Jonathan, que Dios lo bendiga. Me acabo de acordar que la iglesia tiene 2 mesas reservadas ya se compraron 2 mesas para este evento de First Choice, hermanos. Por si tienen interés, por favor, hable con un servidor, podemos hablar de detalles y estamos para servirle. Es un gran evento, mis hermanos, que creo que va a ser de gran bendición para todos. Y hablando de niños, los niños van a salir en este momento, van a salir con sus maestras. Los niños de 3 a 8 años van a salir a sus propias clases, donde ellos van a aprender acerca de la palabra de Dios, de la manera como ellos entienden la palabra de Dios, de la manera como es correcta, ¿verdad? Así que mientras ellos lo hacen, los invito a que vaya a la palabra de Dios y abra su Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 17, Colosenses 3, 9 al 17. El tema del día de hoy se llama transformado. Vamos a hablar acerca de este tema tan importante para el cristiano, cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Colosenses capítulo 3, del versículo 9 al 17, la palabra de Dios dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmo e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mi Dios, a ti te damos las gracias en esta tarde por la bendición que nos das de poder abrir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos en este país de poder hacerlo. Y ahora, mi Dios, la libertad que tenemos en Cristo, mi Dios, de poder aplicar a nuestras vidas aquello que tú has dejado en esta carta de amor llamada la Biblia. Padre, te ruego, Dios, que por favor nos guíes. Señor, utiliza, Señor, este medio para comunicarte, Señor, con cada uno de nosotros, dependiendo de la necesidad de cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Sin perder ese texto con el cual hemos iniciado el estudio en esta tarde, en Colosenses capítulo 3, vaya conmigo ahora a Filipenses, versículo 2, y quiero que veamos de los versículos 12 y 13 de este mismo libro de Filipenses, donde vamos a tomar también a estos versículos para apoyar el mensaje en el cual estaremos hablando acerca de cómo hemos sido transformados. Filipenses capítulo 2, del versículo 12 al 13. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Dice la palabra: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto, mis hermanos, lo que acabamos de leer hace unos momentos, es lo que describe la nueva vida como hijos de Dios. Si usted ya ha recibido a Cristo como su Salvador, lo cual tengo entendido que así ha sido, usted se puede considerar una persona que ha sido transformada. Esta es la transformación del creyente, la obra del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Hablando de transformado, mis hermanos, he estado pensando mucho acerca de este título y pensaba, ¿y cómo sería la manera como podía llamarle a este estudio? Transformado. Bueno, corría el año de 1984, hermano, su servidor, un niño de 10 años aproximadamente, creciendo en la ciudad de Hermosillo, donde había recientemente, quizás se había pavimentado las calles, hermanos, en un lugar con prosperidad, vaya, pero con muy poca. Iba creciendo mi hermano, su servidor ahí en ese tiempo, cuando en aquel entonces hubo una caricatura que a todos los niños nos gustó en aquel entonces, mis hermanos. Algo que se llamaba los Transformers. ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso?
Esta caricatura, hermanos, esta serie, digamos, se llevaba a cabo de una guerra entre los Autobots y Decepticons, estos que eran robots autónomos que venían de otra galaxia. Ellos podían transformarse en diferentes cosas, tanto en vehículos como en aviones, como en animales. Todos los niños querían un pequeño juguete de este tipo. Obviamente su servidor también no podía pagar por ello, así que ahorré por varios años y recientemente el año pasado me pude comprar el primero. No estoy bromeando, mi hermano. Pero sí, en el año de los 80 sí tuve la oportunidad de comprar uno y vaya que todavía lo tengo ahí guardado, ¿verdad? Esta saga, digamos, franquicia generó aproximadamente $25 billones para el año 2011. Esta llegó a ser una de las franquicias más caras que han existido hasta la fecha. Esta fue la extraordinaria proyección de una compañía japonesa que vio la posibilidad, el potencial en esta transformación. ¿Sabe? La responsabilidad de cada creyente es dejar que la obra del Espíritu Santo de igual manera proyecte ese cambio que el Señor está produciendo en nosotros. Ahora, ¿cómo puede uno que ya ha sido salvo proyectar esa salvación? Bueno, la palabra de Dios lo dice así: ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sabe? Esto no significa que debemos de trabajar para ser salvos, que quede claro. Esto no significa que debemos de trabajar para nuestra salvación, sino que es permitir que nuestra salvación sea manifiesta a través de nuestra vida. La salvación que hemos recibido de Cristo completamente gratis por su buena voluntad. Ahora usted ha sido regenerado, usted ha sido transformado, usted ha sido una nueva criatura. La cristiandad es una completa transformación y ahora la responsabilidad del creyente es permitir que lo que ha acontecido internamente ahora se refleje en el hombre exterior. Un buen ejemplo tenemos cuando la persona recibe a Cristo. El primer paso de obediencia es gracias por la persona que está poniendo atención, ¿verdad? El primer paso de obediencia cuando la persona recibe a Cristo es ¿qué? El bautismo, correcto. Tenemos el agua del bautismo. Es una representación de algo que ocurre internamente en el momento de que somos bautizados. Somos muertos, sepultados y resucitados en Cristo en una nueva criatura. Es una representación de algo que ocurre internamente. Esta transformación de la cual estamos hablando el día de hoy se logra únicamente al hacerlo con temor y temblor, ya que no es un trabajo fácil. Cuando tenemos la nueva naturaleza, la naturaleza espiritual morando en un cuerpo corrompido por el pecado, se vuelve algo difícil, incluyendo tenemos que tomar en cuenta de que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Por eso es que tenemos que hacerlo con temor y temblor. Así que el nuevo creyente se le ha dado una nueva naturaleza, como lo tenemos en 2 Corintios 5:17. No lo busque, 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, ¿qué dice? Todas son hechas nuevas. Así que mis hermanos y mis queridos invitados el día de hoy, debemos de vivir de una manera que está manifestando nuestra nueva naturaleza en todo lo que hacemos. Así que quedamos claro que la salvación no es por obras. La palabra de Dios nos recuerda que es un don de Dios para que nadie se gloríe. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Así que no fuimos pasivos en el momento de la salvación. No sé si recuerda el momento cuando usted recibió a Cristo. Tuvo que haber una acción, la acción de creer por fe. Creyó usted en Cristo, por lo mismo entregó su vida a Cristo y de esa manera usted recibió la salvación en el momento de que usted le pidió perdón por sus pecados y lo recibió como la única manera de poder llegar al Padre. Tomó una acción, no fue nada pasivo. Este proceso del cual estamos hablando, el proceso de transformación, nuestra santificación también no debe ser pasiva, sino que debe ser con un mandato a obedecer. Tenemos que ser obedientes para nuestro crecimiento, nuestra santificación. Esta es la manera de cómo se trabaja en la obra interna de cada creyente al hacerla manifiesta en nuestra vida externa, en nuestro diario caminar. Así que hay mandamientos que debemos de seguir ahora con una nueva naturaleza. Escuche bien.
hemos sido equipados por Dios para así poder seguir los mandamientos, los cuales nos ayudarán a producir aquellas buenas obras que certificarán exactamente lo que somos, nuevas criaturas. Segunda a los Corintios 7:1, segunda a los Corintios 7:1. Vaya a la Biblia, mis hermanos, encuentren segunda a los Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquellos que han sido salvos hemos sido llamados a ser limpios de toda impureza de la carne, así perfeccionar la obra del espíritu. Hemos sido llamados a seguir la santidad. En Efesios 4:1 la palabra de Dios dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Eso es en Efesios 4:1. Debemos de andar dignamente de acuerdo con nuestro llamado. Observe conmigo, mis hermanos, la palabra de Dios en Filipenses 2:12. Filipenses 2:12, nuestro texto, parte de nuestro texto el día de hoy. En Filipenses 2:12, quiero que vean en la última parte donde dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Esa es la palabra que quiero que nos detengamos por un momento. Ocupados, la cual es la palabra que es enfática y demanda acción. Demanda una acción. ¿Cuál es la razón que debemos de estar ocupados? Esto es para manifestar externamente lo que ha acontecido internamente. La palabra nos habla de trabajo, de algo que debe de acontecer, algo que debe de acontecer continuamente en nosotros. Vamos a estar viendo muchos versículos y quiero que vaya al versículo 9 de nuestro texto una vez más en Colosenses 3. Dice la palabra de Dios: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Ya que nos hemos revestido del nuevo hombre, mis hermanos, nos daremos cuenta de que habrá nuevos comportamientos que debemos de adoptar. Como hijos de Dios, tenemos que adoptar unos nuevos comportamientos. El Señor nos ha equipado para poder hacerlo y ahora los nuevos comportamientos los podemos observar en el versículo 12. Siga conmigo ahí en la palabra de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Revestíos, dice el Señor, de la paz. Revestíos entonces de la santidad. Revestíos del agradecimiento, de la adoración. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Como nuevas criaturas, hermanos, tenemos esa responsabilidad de ser revestidos entonces para la gloria de Dios. Todo esto es la suma de la santificación del cristiano. En el momento de que usted recibió a Cristo hasta el momento de que el Señor le llame a su presencia, este proceso se llama santificación. Somos una nueva criatura y ahora debemos revestirnos de lo nuevo. Amén. No podemos continuar en lo mismo, con la misma vestimenta. Me refiero en la vestimenta espiritual, en el momento que hemos recibido a Cristo. Dios nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo y como nueva criatura Dios nos ha cambiado. Ya no somos lo que éramos antes. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios que no soy el que era antes, por la gracia de Dios. Amén. Y creo yo que podemos, si somos sinceros, cada uno de nosotros podemos decir: amén, sí es cierto, pastor, qué bueno que mi esposo no es igual que era antes, ¿verdad? Las hermanas, amén, amén. Gracias a Dios. Hemos sido santificados en Cristo, somos posicionalmente santos. ¿Mi esposo, pastor? Sí, su esposo es santo. Posicionalmente delante de Dios, Él es santo. En este punto, hermanos, en el capítulo 3 de Colosenses, el cual nos declara lo que debemos de hacer, cómo debemos de vivir una vida conforme el cambio interno que Dios ha hecho en nosotros. Eso es lo que vamos a estar viendo en el capítulo 3 de Colosenses. Ahora sí, mis hermanos, ya que hemos terminado con la conclusión, vamos al punto número 1. Mis hermanos, ahí arriba en la proyección, el fundamento de nuestra santificación. El fundamento de nuestra santificación. Y lo encontramos en el versículo 9 y la primera porción del versículo 10 del capítulo 3 de Colosenses. La palabra de Dios dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Hasta ahí. Habiendo despojado del viejo hombre.
Nos hemos despojado del viejo hombre, este hombre del pasado, este hombre que tiene la naturaleza de Adán. Nos hemos despojado de él. Como tenemos una nueva naturaleza, podemos concluir de que ya no somos lo que antes éramos. Amén. Ya no tenemos la naturaleza adánica. De hecho, como lo vamos a ver más adelante, ya no está en nosotros. No debe de estar en nosotros. Efesios 4:22 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Usted sigue siendo engañado por el pecado? El nuevo hombre es completamente diferente. La palabra de Dios lo ratifica en Romanos 6:6. Vaya a Romanos 6:6, no estará proyectado. Romanos 6:6. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, capítulo 6, versículo 6, dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este es el fundamento por medio del cual se logra la santificación. Ahí mismo en Romanos, den una vuelta a la página y solo vean Romanos capítulo 5 del versículo 18 al 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos, ¿qué dice? Justos. Así como el pecado entró a la humanidad por Adán y fuimos hechos todos pecadores, por la justicia de Cristo ahora fuimos hechos justos. Si usted, escuche bien, si usted está en Cristo, la Biblia nos dice que ha sido justificado y ahora el pecado es tan solo un intruso en su vida. El pecado es un intruso únicamente en su vida. No debe ser algo que se practica, sino es algo que viene y entra a nuestro hogar como un intruso. Entonces, la salvación nos hace una nueva creación, la letra A, una nueva creación. En Gálatas 2:20, escuchen lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo, ¿qué dice? Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Dígalo. Por mí también, ¿verdad? Claro que sí, por mí. Él se entregó a sí mismo por mí. Somos una nueva creación, una nueva persona, ya que hemos sido lavados y hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Este es el fundamento de nuestra santificación. Hemos sido capacitados a través de nuestra nueva naturaleza en Cristo para así poder realizar todo aquello que el Señor desea que hagamos en nuestra vida, para que demostremos lo que ha pasado en nuestro interior por medio de nuestras acciones. ¿Sabe? Esto no quiere decir que no tengo luchas con el pecado. Ha de decir, usted pastor no tiene lucha contra el pecado. Oh, déjeme decirle, sí, la última vez que me pellizqué me dolió. Quiere decir que todavía estoy en la carne. Así que sí, tengo luchas con el pecado, como todos nosotros. No se me quede viendo así como que es el único, ¿verdad? Todos tenemos lucha contra el pecado. Porque ¿sabe qué? Estamos en la naturaleza, aunque estamos en una nueva naturaleza, estamos en este cuerpo mortal y aún no ha sido regenerado, sino que hasta el momento que el Señor nos llame a su gloria. Es por ello que tenemos tanta dificultad. Es por ello que la palabra de Dios nos recuerda que nos ocupemos de nuestra salvación en temor y temblor. Como nuevas criaturas tenemos nuevos deseos, nuevas aspiraciones, un nuevo amor. Y si no podemos darnos cuenta de ese nuevo amor que vive en nosotros, mis hermanos, hay algo extraño en usted. Déjeme decirle que es muy probable que no sea salvo. Mediten esto, medítelo. ¿Es aún una nueva criatura en Cristo? Hablemos ahora acerca de el progreso de nuestra santificación. Ya vimos el fundamento de nuestra santificación. Ahora vamos a ver el progreso de nuestra santificación. El progreso. Dice el versículo 10: y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
Con esto entramos en lo que es el progreso, el crecimiento de nuestra vida en la área espiritual. Ya es salvo, gloria a Dios. Estamos contentos por usted. Hay un progreso ahora que tiene que acontecer. Con esto vamos a ver, hermanos, cómo es que tendremos que ser renovados. La letra A, renovados. Renovados constantemente. Eso es algo que se da constantemente y esto es lo que se le ocurre más bien dicho, durante la santificación. Siendo renovados, dice la palabra de Dios. ¿Sabe? Para dar una ilustración más creativa, y hablando de los bebés, hace rato estábamos hablando de First Choice. ¿Sabe? El día de ayer tuve la bendición de cargar a la bebita de la nieta de la hermana Brenda y el hermano Jorge, ¿verdad? Una preciosa bebita. Y uno ve a un bebé y sabe que es un bebé porque tiene las manitas de bebé, los bracitos de bebé, las piernitas de bebé, la carita de un bebé, entonces debe ser un bebé. Pero conforme va transcurriendo el tiempo, este bebé va creando nuevas células, va desarrollando nuevas células, va haciendo que este bebé siga creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a un niño y más adelante un joven, un adolescente, etcétera, etcétera. Conocemos el proceso. Ahora supongamos, voy a hablar de otro bebé. Supongamos que este pobre bebé se parece al papá. Se parece al papá, al pobre niño. Y ha de decir la mamá, pero está bien bonito, pero se parece al papá, está feo. ¿Sabe? Este bebé, aunque se parece al papá, hay algo que todavía le falta. Aunque se ponga berrinchudo, haga desorden y haga destrozos. Y no estoy hablando de su esposo, hermana, estoy hablando del bebé todavía. Aunque todo eso ocurra, el bebé todavía no se parece al papá. ¿Qué es lo que tiene que acontecer? Eventualmente este niño va a pasar tiempo con el papá y va a parecerse más a él. Ahora, no solo se va a parecer ya físicamente el pobre, sino que también va a parecerse el papá por todo lo que él hace. Va a ir conociendo de su papá, pero todo esto únicamente se va a llevar a cabo si el papá pasa tiempo con el bebé y con el niño eventualmente. Eso ocurre, mi hermano, es un proceso natural. La nueva naturaleza ahora ha sido hecha de esta manera. Esta nueva naturaleza nos da la capacidad del crecimiento, la necesidad que tenemos de pasar con nuestro Padre Celestial. El nuevo nacimiento nos da la recreación de la imagen de Dios, la cual se había perdido en la caída del ser humano en el huerto del Edén. En 2 Corintios 4:16, 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, ¿qué dice? No obstante, se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. Este hombre interior va renovándose de día en día. Es paso a paso. Somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Correcto, somos el templo del Espíritu Santo. Y sabe, yo no me puedo imaginar al Espíritu Santo venir a morar en nosotros únicamente para sentarse por un momento y decir, ok, me voy a sentar, esperar que te lleven a gloria para irme contigo. No es así. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros, está obrando constantemente. Él se encuentra trabajando. Es Dios el que está obrando en usted y Él está trabajando. Su Espíritu Santo hace que crezcan nuestros músculos espirituales, por así decirlo, ya que nos da más fuerza, nos hace más constantes, nos da firmeza, nos da los pensamientos espirituales que necesitamos para crecer. Gloria a Dios. Esta es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El hombre interno está siendo renovado día a día. Y esto nos recuerda, hermanos, que estamos conectados a través del conocimiento. La letra B, el conocimiento. Miren acá, este tipo de crecimiento está entretejido con el conocimiento de la palabra. El apóstol, fíjense que no dice lo siguiente. El apóstol no dice que nos estamos renovando por las buenas obras. Qué interesante que el apóstol Pablo no menciona esto. El apóstol Pablo no dice estamos regenerando nuestra vida, nuestro caminar espiritual con las buenas obras, sino que el conocimiento produce el crecimiento, el cual produce las buenas obras. ¿Estamos de acuerdo? El conocimiento entonces de la palabra produce el crecimiento, el cual produce las buenas obras.
Escuchen bien, si las buenas obras, escuchen bien, si las buenas obras nos dieran entonces el crecimiento, la madurez espiritual, ¿sabe cómo se le llama esto? Legalismo. Tenemos que entender esto, el crecimiento viene a través del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso fue mi deseo al principio del año que todos creciéramos en la palabra, que tuviéramos un tiempo de lectura juntos como iglesia. Ya estamos llegando al final, solo nos quedan 2 meses. Si está leyendo, siga adelante. Es el conocimiento el que nos está dando el crecimiento, nos está dando la madurez. Colosenses 1:9. Regresemos a Colosenses. Ahora vamos al capítulo 1 y veamos el versículo 9, lo que dice la palabra de Dios. Versículo 9 del capítulo 1 de Colosenses. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La palabra de Dios una vez más nos recuerda de que el crecimiento viene a través del conocimiento de la palabra de Dios, por lo cual el apóstol Pablo oraba. El progreso, su crecimiento espiritual está directamente conectado con el conocimiento de la palabra. Por ello es que nuestra iglesia, hermanos, ha enfatizado a través del discipulado. El discipulado, gloria a Dios por ello, porque a través de estas 2 últimas semanas estamos viendo que ya se han unido 9 hermanos, más aparte uno más que está tomando el hermano Lesquives, teniendo 10 personas tomando el discipulado aquí en nuestra iglesia, mis hermanos. Nunca hay que tener en poco el conocimiento, ya que nos da el crecimiento en la palabra, que nos ayudará a madurar como iglesia. Ahí mismo en Colosenses 1, versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Felicito a aquellos que están tomando el discipulado, porque están creciendo en el conocimiento de Dios. El versículo 11 nos dice para qué y cuando andamos con con lo que es digno del Señor. Escuche lo que dice el versículo 11: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Nos estamos fortaleciendo a través del conocimiento de la palabra de Dios, lo cual es digno del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que el conocimiento es clave. ¿Por qué es que el pastor, tanto en el ministerio americano, se para aquí 3 veces el domingo y otras tantas el miércoles y otras tantas durante la semana? ¿Para qué? Para dar conocimiento a la congregación de lo que dice la palabra de Dios y así poder fortalecernos unos a otros a través de ella. El conocimiento es de la palabra de Dios, porque sabemos que nuestro crecimiento espiritual está aunado con el conocimiento pleno de la palabra y la voluntad del Señor. Cuando tenemos ese apetito por las cosas del Señor, cuando queremos crecer de esa manera, entonces podemos decir como el salmista en el Salmo 42, versículo 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. Oh, qué deseo, qué hambre, qué sed de conocimiento. Ese es lo que tenía el salmista en su corazón, porque sabía que eso le daba el crecimiento y su relación con el Señor se fortalecía. Ya hemos visto entonces el fundamento, ya hemos visto el progreso. Ahora veamos el compañerismo de nuestra santificación. El compañerismo de nuestra santificación. Dice la palabra de Dios en el versículo 11: donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. No vamos a pasar mucho tiempo en este punto, mis hermanos, porque lo hemos visto incansablemente los domingos a las 5 de la tarde a través del libro de Efesios, y hemos visto acerca de la importancia de este compañerismo. Dice la palabra clave que quiero que veamos aquí, dice: donde no hay más diferencias, ya que hemos sido transformados, hemos sido hechos en un nuevo hombre. Y ahora la letra A dice: las distinciones no existen. Las distinciones ya no existen. No existe esa separación, ya que Dios unió tanto a los judíos, a los gentiles, y también no solo a los judíos y gentiles, sino a todas las personas, los unió en una sola. Y esto se llama ¿qué? La iglesia. La iglesia. Estamos en Cristo
en Cristo en nosotros, la identidad anterior ya no está ahí, ya no es necesaria, ya no tengo que identificarme con un grupo, ya no tengo que ser de los de acá o los de allá, ahora soy hijo de Dios, estamos en Cristo, amén. Ya hemos muerto a la antigua vida con todas sus identidades y definiciones. ¿Sabe? En nuestra antigua y depravada vida anterior, quizás tenía algo de valor el tener cierta distinción. Pero déjeme decirle, ahora en Cristo, mi hermano, somos todos lo mismo. Estas distinciones murieron en la cruz del Calvario. En Cristo tenemos un nuevo Dios, tenemos una nueva familia, una nueva esperanza, tenemos nuevos hermanos, tenemos una nueva identidad. Pablo, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, había sido transformado de aquel hombre Saulo de Tarso, que su propio nombre hacía temblar a la iglesia de Cristo. Él ahora, escuchen bien, amaba a los que un día odió. Y amaba a aquel que un día despreció por ser amado por aquellos que una vez él odió. Él amaba ahora a Cristo, aquel que tanto persiguió. Él había sido transformado. Ya no somos definidos de ninguna otra manera que tan solo como hijos de Dios. Esto no existe en ningún otro ámbito, mis hermanos. ¿Sabe? Por años yo he tenido el deseo, y lo he platicado con mi familia, me gustaría ir a hacerme una prueba de ADN. El ADN, todos conocemos, es ácido desoxirribonucleico, el cual nos indica de dónde venimos, cuál es nuestra descendencia. Pero muy interesante, mis hermanos, porque ahora mi deseo no es tanto conocer de dónde vengo, porque ya sé, mi hermano, lo que le atribuyo su divina naturaleza a Cristo. Yo atribuyo mi divina naturaleza a Cristo. Gloria a Dios. Ponga las 3 palabras ahí, mi hermano. Atribuyo mi divina naturaleza a Cristo. ¿Sabe que ya no necesito hacerme un examen de ADN? Porque ahora ya sé de dónde vengo. Amén. Cristo me salvó con su sangre, por lo mismo sé que soy hijo de Dios y sé que la palabra de Dios me lo ratifica en Efesios capítulo 2, versículo 13 al 15. Vaya a Efesios conmigo y vea el versículo 13 en adelante. Dice la palabra de Dios esto, mis hermanos, y escuchen bien, ya que lo tienen en mano. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Es interesante ver lo que somos ahora en Cristo. Cabe mencionar, únicamente si usted ha recibido a Cristo como su Salvador. Pero usted se preguntará, ¿qué es excita, pastor? Me acuerdo haberlo visto en el versículo 11. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, me da gusto que lo haya preguntado. Para que veamos que es un excita, tenemos que considerar que es un bárbaro. Una persona que se consideraba bárbaro era una persona que, de acuerdo a sus estándares, era una persona sin educación. Una persona nómada que iba de un lugar a otro sin cultura, no tenía ni un lugar donde habitar, ellos no construían ciudades. Un escita en su contrario, este fue un grupo de personas que se dicen habitaron entre China y el este de Europa. Era una colección de tribus que se unían e iban creciendo poderosamente, tanto militarmente como económicamente. Un grupo fuerte de personas entre Rusia y Siberia. Estas personas dominaron el mundo antiguo entre los años 900 antes de Cristo al año 200 después de Cristo. Pero ¿saben qué? Estas diferencias ya no existen ahora en Cristo. Escitas o bárbaros o personas educadas o sin educación, todos estamos igual a la cruz de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia nuestros semejantes? Como hijos de Dios, ¿cuál debe de ser nuestra actitud hacia nuestros semejantes? El punto número 4, la personalidad del transformado. Los transformados somos nosotros.
Somos las personas transformadas. Entonces, ¿cuál debe ser mi personalidad? En el versículo 12 al 15 nos dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué dice? Ser agradecidos. Ser agradecidos. ¿Sabe lo que el Señor está diciendo? Es que no es que no vamos a tener ninguna queja de nadie, ¿verdad? Vamos a tener quejas. ¿Sabe qué, pastor? Esto y el otro. Sí, vamos a orar por... Sí, vamos a orar. Vienen conmigo, vamos a orar por fulanita. Sí, pastor, vamos a orar por fulanita. ¿Sabe? El Señor no dice que no vamos a tener enemistades, sino que Él dice transformados. Transforme tu mente. El haber recibido el perdón de Dios y no ofrecerlo, ¿sabe qué es maldad? Es maldad. Sabemos que no podemos dar algo que no tenemos. Pero pastor, es que no puedo perdonar a otra persona. Quizás usted no tiene el perdón de Dios aún. La palabra de Dios nos recuerda que si nosotros hemos sido perdonados, tenemos la obligación de perdonar a otros. Y sobre todas estas cosas dice: vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Todas estas virtudes que han sido enumeradas en el versículo 12 y 13, sin amor, hermanos, no pasa a ser absolutamente nada. En otras palabras, pasa a ser como un tímbalo que resuena nada más. Pero sin amor, el único vínculo que nos une. Todas estas características: la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, todas y cada una de ellas son características de Cristo. Así que sin Cristo no tenemos ninguna de estas características. Wow, pastor, ¿así? Esa es la palabra de Dios. Si cada una de ellas es una virtud de Cristo, por ello debemos de buscar ser como Cristo. Y finalmente dice: vestidos de amor. El versículo 15 nos dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sea agradecidos. La ingratitud, hermanos, la ingratitud es algo pagano, es pecado. Entonces seamos agradecidos. Tenemos que tener esa actitud de agradecimiento. Ahora que vamos hacia el mes de noviembre, estaremos hablando acerca del agradecimiento, y es importante reconocer que esa es una actitud del corazón. Santiago 3:17 nos recuerda lo siguiente. Santiago 3:17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hemos sido tan bendecidos, mis hermanos, en nuestra iglesia, gracias a Dios, por tener personas de diferentes países, de diferentes grupos étnicos. Gloria a Dios, hermanos. No importa de dónde es, no importa eso ya no importa. No importa ni al Señor ni a su servidor. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. No importa si tiene educación o si le falta educación. No importa si tiene dinero o no tiene dinero. Gloria a Dios, usted es bienvenido aquí en este lugar. Las diferencias, hermanos, ya no existen. El querer traer esas diferencias aquí en la iglesia es del mundo y no va a ocurrir. Amén. La transformación del creyente. Somos transformados. La transformación del creyente es lo que describe nuestra vida como hijos de Dios en este proceso llamado santificación. La maravillosa obra del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Recordemos que es la responsabilidad de cada uno de nosotros que hemos confiado en Cristo de dejar que la obra del Espíritu Santo se manifieste externamente. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Es el permitir que nuestra salvación sea manifiesta hacia las personas que nos rodean. Dios desea terminar su obra en cada creyente, como dice la palabra, por su buena voluntad.
Si aún, amigo que nos visita, hermano que está aquí, si aún no ha nacido de nuevo, le invito a que haga una decisión el día de hoy de aceptar el sacrificio de Cristo y dejar que su vida sea transformada a través de la sangre preciosa de Cristo y su Santo Espíritu que va a venir a morar en usted. La cristiandad es una completa transformación y ahora su responsabilidad es permitir que lo que ha acontecido dentro de usted sea reflejado para la gloria de Dios. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Dios eterno, por este tiempo. Gracias por la bendición de conocer, mi Dios, que nos has equipado y nos has dado absolutamente todo lo que necesitamos, Padre, para poder llevar a cabo esta transformación. Esto que pasó internamente en el momento de haber recibido a Cristo en mi corazón. Yo deseo cambiar, pastor, deseo cambiar y he escuchado acerca de esto, pero no entiendo qué es recibir a Cristo en mi corazón. Yo creo tenerlo porque toda mi vida se me ha dicho que así es. Pero la palabra de Dios nos dice que es una decisión personal, es una decisión de reconocimiento, reconocer primeramente que el pecado nos separa de Dios. La palabra de Dios nos dice una y otra vez: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso, amigo mío, amiga que nos acompaña, nos hace culpables a todos. La palabra de Dios dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo, nos encontramos en Las Vegas, Nevada, y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio. Aquí lo esperamos todos los domingos a la 1:15 de la tarde, es la hora de nuestro servicio hispano. Estamos para servirle. Esperamos pronto verle por acá. Gracias por habernos acompañado. Que Dios le bendiga.